Buenas tardes, Dios les bendiga. Venimos a compartir con ustedes un mensaje que algunos no nos han escuchado, pero hay algunos otros que ya nos han escuchado. Pero este mensaje es muy importante escucharlo porque pues el Señor Jesucristo lo dejó como mandamiento, predicar el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Y fíjate que esta buena noticia ya pasó, ¿verdad? La temporada de Navidad, pero el significado de esta palabra, Navidad o natividad, es nacimiento. Y es el nacimiento no de cualquier niño, sino es el nacimiento del Hijo de Dios. Aquel Cordero de Dios que vino a este mundo a morir por pecadores. Y de esto es de lo que venimos a hablarte. ¿Por qué? Porque, fíjate, en la palabra de Dios, en Hebreos 9:27, dice que está establecido para toda la gente que muera un día y que después de la muerte vayamos a un juicio. Todos sabemos que un día moriremos, no sabemos cuándo, no sabemos de qué, cómo, a qué hora, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que vamos a morir. Y la verdad es que, ¿quién quiere morir hoy en este día de la peor manera? Nadie. Pero lo peor de la muerte no es eso. Porque la palabra de Dios dice que no le tengas miedo a aquel que te puede quitar la vida y que después de muerto, pues ya no te puede hacer nada. Más bien, teme a aquel que te puede quitar la vida y después de muertos, te puede enviar al infierno. ¿Quién es ese? Bueno, el único que puede enviar al infierno es Dios. No es ni los demonios, no es nadie, solamente Dios. Este único que nos puede dar la vida es el único que nos puede enviar al infierno. Y algunos tratan de defender a Dios cuando escuchan que Dios es ira, cuando escuchan que Dios mata, cuando escuchan que Dios odia el pecado y al que practica el pecado. Lamentablemente se ha torcido terriblemente la palabra de Dios y mucha gente trata de ayudar a Dios con cosas que no son bíblicas. En Salmo 7:11 dice que Dios es justo y que Dios está airado contra el pecador todos los días. Todos hemos pecado y todos merecemos el castigo de Dios por la eternidad en el infierno. Esta es la mala noticia. La mala noticia es que todos hemos pecado sin excepción, no importa quién sea, no importa si es un pastor, no importa si es una monja, no importa si es el papa, no importa si son los apóstoles, no importa si es el apóstol Pablo, no importa si es Judas, no importa quién sea. Todo nacido de mujer tiene pecado. El único que nació de mujer que nunca pecó es el Hijo de Dios. Nunca pecó. Y la palabra de Dios dice que Cristo descendió del cielo y vino a este mundo y se encarnó en el vientre de una virgen, que es lo que conocemos como Navidad. Nacimiento. Entonces, todos hemos pecado y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Pero también dice que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos hemos pecado, justamente merecemos la cárcel de Dios, que es el infierno, pero Cristo, el sustituto del pecador, fue a la cruz del Calvario a morir por todo aquel que en él cree, según Juan capítulo 3. Fíjate lo que dice Juan capítulo 3. Si tienes Biblia,
o si no tienes, lo puedes encontrar en tu teléfono. Fíjate, Juan, capítulo 3, del 16 en adelante, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, fíjate, aquí dice, la luz, dice que la luz es Cristo, que la luz vino al mundo y los humanos amaron más las tinieblas, su pecado, que a la luz, que a Jesús, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a Jesús, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Te das cuenta? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice más abajo, el que no cree ya era condenado. No sé si probablemente has escuchado o te llegaron a enseñar que Dios es amor y que Dios ama a toda la gente por igual. Dios no ama igual a toda la gente. Es verdad que Dios ama a su creación, a la creación como creación y a sus hijos como a hijos. Y no todos son hijos de Dios. Dice que a los que Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Y aquel que no es hijo de Dios sabe que no es hijo de Dios. Así como también aquel que odia a Dios, que hoy está escuchando, sabe que odia a Dios. Entonces, no tenemos excusa para decir, ¿sabes qué? Es que, pues, yo no sabía, o yo no conozco a Dios, o la verdad cuando llegue delante de Dios, pues yo le voy a decir que yo lo hice, pero que lo hice sin intención. ¿Ves algo? Delante de Dios no va a haber excusa que podamos poner delante de Él. ¿Por qué no? Bueno, porque Él conoce cada uno de tus pensamientos. Él conoce cada una de las intenciones de nuestro corazón. Él es tu creador. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Él conoce cada una de nuestras palabras. De hecho, antes de que las digamos, dice la Biblia. Entonces, yo te podré engañar a ti, o probablemente tú me puedes engañar a mí, pero a Dios, imposible. Él conoce nuestro corazón, nuestra mente y nuestras palabras antes de que las digamos. Y si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos y viéramos nuestros errores, yo creo que lo que siempre pasaría es tratar de defendernos a nosotros mismos. Pero si somos justos, nos daremos cuenta que hemos pecado terriblemente, de muchas formas. Hemos pecado y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Toda alma que peca merece la muerte, también dice la Biblia. Entonces, ¿quién de los que estamos aquí, y no solo aquí, sino en todo el mundo, quién no ha pecado? Todos hemos pecado. Entonces, todos merecemos la muerte eterna en el infierno. Y fíjate, porque el mensaje que Cristo dejó como mandamiento se llama Evangelio, o buena nueva, buena noticia. Es buena noticia porque la mala es que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para ir al cielo. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede levantarse el cuello y decir, bueno, como yo he hecho muchas buenas obras, como yo, por ejemplo, como yo estoy aquí predicando el Evangelio, por eso yo ya tengo un lugar apartado en el cielo. Pues no. El que yo esté aquí predicando no me va a salvar. O el decir, ¿sabes qué? Pues yo soy cristiano.
que alguien crea que porque está en la iglesia verdadera, por eso irá al cielo, pues está engañado, porque mucha gente podría estar en la iglesia verdadera, pero no creer en Jesús, no creer en Cristo verdaderamente, sino poner su confianza en cualquier otra cosa. Como te decía hace un momento, yo creo en los santos, porque existieron. Yo creo que la palabra de Dios no cambia. Yo creo que la palabra de Dios no se equivoca. Yo creo que Dios es veraz, y la Biblia dice que todo humano es mentiroso. Entonces, si yo estuviera aquí hablándote mis palabras o mi conocimiento o algo que nazca de mí, pues creo que estarías perdiendo tu tiempo al escucharme, y yo también estaría perdiendo mi tiempo aquí parado, enseñando cosas que ni salvan ni nada. Pero la palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio es Cristo. Como te dije hace un momento, la palabra Evangelio es buena noticia. La buena noticia es Cristo en la cruz del Calvario. Porque si Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario a morir por pecadores, imposible que pecadores pudieran llegar a la vida eterna. Es imposible. Porque Dios odia el pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? Nada. Dios odia el pecado. ¿Y cómo nos damos cuenta cuánto Dios aborrece el pecado? Bueno, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, los pecadores, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Dios mató a su propio Hijo para que todo aquel, según Juan capítulo 3, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé si probablemente aquí hay personas que podrían creer en cualquier otra cosa. No lo sé, no te conozco. Pero Juan 14:6, en Juan 14:6 Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie es nadie. Nadie va a ir al cielo si no es a través del Hijo, si no es a través de Cristo. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hay una secta llamada los unicitarios que creen que Cristo es el Padre y que Cristo es el Espíritu Santo. Bueno, esto es antibíblico. Yo creo que el Padre está en su trono, creo que el Hijo intercede y creo que el Espíritu Santo es el Consolador, según la Biblia. Bueno, esto es lo que dice la Biblia. Y quiero decirte ahorita que creo que muchos están escuchando, no te dejes engañar por esta secta y varias otras que creen en cualquier otra cosa nueva que están saliendo, pero que no creen en la palabra. O algunos otros utilizan la palabra de Dios, pero para torcerla. Utilizan la misma Biblia que usamos nosotros para engañar a otras personas. Entonces, ¿sabes algo? Esa secta llamada unicitarios, ellos no pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque creen en otro Dios. Cuando el verdadero Dios es triplemente santo y es un Dios trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Si alguien aquí, te lo tengo que decir porque te voy a hablar de eso. Si alguien aquí cree en un Jesús que no es Dios, este Jesús no te puede salvar y tampoco te puede salvar a él mismo. La palabra de Dios dice que la salvación es de Dios. Así que si Jesús no es Dios, si crees en un Jesús que no es Dios, no te puede salvar. Porque el único que salva es Dios. Aquel que fue a la cruz del Calvario es 100% Dios y 100% hombre. Ni un humano en el mundo, nadie. Y te lo digo porque hay personas que llegan a decir, bueno, si Cristo murió,
pues yo también puedo morir por todos. No, porque Cristo era sin pecado. Él es sin pecado, inmaculado, no tiene manchas. Por eso Él murió por pecadores. Por eso es el único que podía salvar a pecadores. Porque Él no tiene pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como te decía, la mala noticia es que hemos pecado, merecemos el castigo eterno en el infierno, pero Dios dio a su Hijo para morir por pecadores. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, inmaculada, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador, porque estaba muriendo como sustituto. Es decir, se estaba poniendo en el lugar de los pecadores, en tu lugar y en mi lugar. Este pecado que tú debías haber pagado o tienes que pagar por la eternidad en el infierno, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo estaría perdiendo mi tiempo aquí, porque la verdad no me pagan por hacer esto. Pero lo más importante, y por lo menos como agradecimiento, lo que puedo hacer, porque Cristo murió por mis pecados, es predicar el Evangelio. No necesito que me paguen ni nada, aunque hay otros charlatanes, mentirosos, que solamente abren iglesias para atraer mucha gente y solamente pedirles dinero. Pero ¿sabes algo? Cristo no hizo eso. Cristo vino a este mundo y Él mismo se ofreció como sacrificio por pecadores. Él se ofreció como ofrenda. Él no pidió nada de la gente, sino que Él se ofreció para morir por pecadores. Entonces, según el profeta Isaías, dice que Él es, ¿cómo se dice? Experimentado en quebranto. O sea, todo lo que Él sufrió, probablemente lo sufrieron otros hombres, pero lo que Él padeció fue injustamente, porque si la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero Cristo nunca pecó, ¿por qué tuvo que ser castigado? Si los que merecían recibir este castigo eras tú y yo. Bueno, Él recibió ese castigo por pecadores como tú y como yo, para que el que cree en Él tenga vida eterna. Como te decía hace un momento, tú y yo merecemos morir y estar en el infierno por la eternidad. Pero ¿sabes por qué hasta hoy en este momento estamos vivos? La palabra de Dios dice que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos vamos a pecar, o más bien todos pecamos ayer, o toda nuestra vida hemos pecado. Y vamos a continuar pecando mañana, pasado mañana, hasta el día de nuestra muerte. Y aún así hay gente que se atreve a decir, me voy a portar bien para poder entrar al cielo. La pregunta es, ¿quién se porta bien? ¿O quién no tiene pecado? Todos tenemos pecado. Todo nacido de mujer tiene pecado. Y nadie puede decir, me voy a portar bien para ir al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué no te puedes portar bien? Y algunos dicen, no, yo sí puedo. Pero aún pecan en su mente, pecan odiando a algún familiar, algún vecino, y todavía hay quienes dicen, bueno, ¿y quién es este para venir a decir que soy un pecador? Si él también es. Bueno, lo que estoy hablando no solamente es para allá. Lo que estoy hablando también es para mí, porque soy pecador. Merezco el infierno, pero también creo que Cristo es el único que murió para salvar a pecadores como cada uno de nosotros. Pero ¿sabes algo? Tengo que decirte que, como decía Juan capítulo 3, Cristo murió por todo aquel que en Él cree. Pero algunos pueden creer y decir, pues yo creo en Cristo desde niño. Ok, puedes creer en Cristo desde niño, pero si tu vida ha sido la misma y nunca has dejado tus pecados y sigues practicando, mira, que te
sigues practicando tu pecado, como siempre, entonces en realidad no has creído en Cristo, no crees en Dios, sino probablemente crees en un Dios que has forzado a lo mejor en tu mente. Y esto es necesario que se hable, porque mucha gente podría estar engañada creyendo que solo por ir a misa será salvo, o es hijo de Dios, o irá al cielo. No, yo por ser cristiano, o decir más bien que soy cristiano, no por eso voy a ir al cielo. Porque aún los demonios podrían decir soy cristiano. Podrían decir con su boca, porque ellos pueden decir lo que quieran. Así como nosotros podemos decir, soy hijo de Dios, o amo a Dios, pero que mis acciones digan todo lo contrario. Entonces no solamente basta con decir creo en Dios, voy a la iglesia, leo la Biblia, amo a Dios y hago lo que Él me manda. El primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. También dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al momento de poner en tu vida probablemente tu trabajo, tu familia, tú mismo, tu descanso, vacaciones, cualquier otra cosa que pongas en primer lugar, como número uno, en lugar del Dios verdadero, pues ese es tu Dios. Y eso es según la Biblia, es basado en la Biblia. Y hay algo que ocupa el lugar del Dios verdadero, ese es tu Dios. Y hay algo que hace que hagas a un lado a Dios, al Dios verdadero, y te lo pongas a esos, entonces ese es tu Dios. Entonces no podemos decir amo a Dios sobre todas las cosas y poner otra cosa en el lugar de Dios, porque eso es una mentira. Como te decía entonces, Cristo fue azotado, según el profeta Isaías, dice que él fue molido, fue desfigurado, fue alguien que experimentó el quebranto. Y se podrá decir que él fue alguien que verdaderamente sufrió. Y sufrió injustamente porque él nunca cometió pecado, pero lo hizo por amor a pecadores. Y él ofreció un solo sacrificio. Un solo sacrificio. Fíjate, te voy a leer un texto bíblico que viene en Hebreos 10:11. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca quitan los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y te das cuenta? Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ofreciendo muchos sacrificios que no pueden quitar pecados. Pero Cristo, con un solo sacrificio, pagó todos los pecados. Nadie en el mundo puede perdonar sus pecados. El único que perdonó tus pecados, los lavó y los pagó, fue Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, después que fue azotado, la palabra de Dios dice que fue de camino al monte de la calavera. Estando en ese lugar, fue crucificado, fue clavado. Estando en el madero, él clamó al Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Que está traducido del arameo es Señor, Señor, o Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y estos gritos no eran gritos suyos, sino estos gritos eran los gritos que él estaba dando por aquellos que irían al infierno. Es decir, todo aquel que está aquí, que no tenía el conocimiento del Evangelio de Cristo, que si él moría iba a ir al infierno, pero que ha creído en Cristo, irá al cielo. Bueno, tú estabas así, por ejemplo, estabas así de ir al infierno, pero fuiste rescatado del infierno por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, tú ibas
al infierno a dar gritos. Y esos gritos que Cristo dio en la cruz del Calvario eran gritos que tú ibas a dar ahí, en el infierno. Por eso es que Cristo es el sustituto del pecador. Cristo murió por tus pecados. Ahí se entiende qué quiere decir Cristo murió por mis pecados. O Cristo pagó por mi culpa. Los gritos que íbamos a dar en el infierno, Cristo los da en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, después de él haber dicho, ¿por qué me has desamparado? Dijo, consumado es. Y con esto estaba diciendo, he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Después de esto, él entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir. Y si te das cuenta, lo has visto en películas, creo que algunos lo han visto en películas, cuando él dio el último suspiro y expiró, murió. Fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Resucitó el tercer día, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. ¿Cuál de los pecados murió Cristo? ¿Por cuál de mis pecados? Por el que hayas cometido. Pero esto no quiere decir que puedes continuar pecando como muchas personas creen. Al cabo, Cristo ya murió por mí. No. Si hay alguien aquí que cree en Cristo y dice, yo creo que Cristo murió por mis pecados y que soy salvo por gracia, y dice, pero puedo continuar pecando porque Cristo ya murió por mí, lamento decirte que Cristo no murió por ti. Te estás engañando creyendo que Cristo murió por ti para pecar libremente. Si hay alguien aquí que cree en Cristo, claro que va a decir, Cristo murió por mis pecados. Yo merezco el infierno, pero Cristo cargó con esa ira que yo merecía recibir por la eternidad en el infierno. Por lo tanto, así como Él me libró de la ira de Dios en el infierno por la eternidad, lo menos que puedo hacer es tratar de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que creas en su Hijo, para que seas salvo. No que creas en ninguna otra cosa, sino solamente en su Hijo. Y de la manera que cualquier pecador puede ser salvo, solamente es creyendo en el Hijo de Dios, en Cristo, en Emmanuel, Dios con nosotros, la puerta, la verdad, la vida, el Cordero de Dios. Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Entonces, después que Él resucitó, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha de Dios intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Yo no te conozco y de hecho probablemente no alcanzo a ver a algunos de los que están allá atrás. Pero si tú has escuchado este mensaje, has creído en Cristo, tú eres salvo. Dios conoce tu corazón. Cristo llevó tus pecados en la cruz del Calvario. El peor pecado que hayas cometido. Podrá haber personas que te digan, eso que cometiste no tiene perdón de Dios. Pero ¿sabes algo? El que decide si eres o no salvo, no es la persona que te está juzgando o señalando. Cristo ya murió en la cruz del Calvario por todo aquel que en Él cree. Y nadie te puede decir, tú no serás salvo, o tu pecado es imperdonable y Dios no te lo perdonará. Bueno, Cristo ya pagó. Y Cristo ya perdonó tus pecados, pagando Él tu deuda en la cruz del Calvario. Si has creído. Y si has creído, la palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan, a que confiesen sus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Se escucha difícil de creer. Se escucha. Pero la Biblia dice que no hay imposibles para Dios. Cualquiera de tus pecados, el que sea, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. No te conozco. Podría ser el peor pecador del mundo.
Cristo te amó tanto que fue a la cruz del Calvario a entregar su vida para salvarte. Y que no seas condenado por la eternidad en el infierno. Como te digo, no te conozco. Dios conoce tu corazón, conoce tu mente, conoce cada uno de tus pecados. Y Cristo aún así decidió ir a la cruz a morir por todos tus pecados. Si en verdad has creído en Cristo, no serás la misma persona. Serás una nueva criatura, como dijo Cristo. Te es necesario nacer de nuevo. Ya no serás el mismo, si en verdad has creído. Este es el mensaje, esta es la buena noticia. Que tú y yo, siendo pecadores merecedores del infierno, por gracia, Cristo nos salvó en la cruz del Calvario. ¿Sabes algo? Algunos dirán, bueno, aquel que violó, mató, secuestró, hizo cosas terribles, cree en Jesús y ya va al cielo. Como te digo, se escucha fácil, pero hubo uno que pagó por esos pecados. Y los pagó de la peor manera. Fue traspasado, fue molido, fue desfigurado, fue humillado, fue aplastado. Según la palabra de Dios, no tenía parecer. No parecía un humano. Parecía un pedazo de carne colgado en la cruz del Calvario, en el madero. No podías buscar y encontrar, pues, ¿dónde está su cara? ¿Dónde están sus pies? Parecía un pedazo de carne colgado en la cruz. ¿Por qué? Porque Él murió por el peor pecador que hoy está escuchando este mensaje. Y te lo vuelvo a repetir. La palabra de Dios dice que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No te vengo a traer una religión, vengo a traerte la buena noticia de que Cristo murió por pecadores para que el que cree en Él, todo el que cree en Él, tenga vida eterna y vaya al cielo y no al infierno. Si te puedes dar cuenta, en ningún momento te he mencionado el nombre de mi iglesia. Soy cristiano, pero no hacemos esto, cada uno de los hermanos predicadores, para llenar nuestra iglesia. No. Hacemos esto de anunciar el Evangelio, no para llenar nuestro lugar de reunión, sino para vaciar el infierno. Hoy en este momento probablemente podrías decir, pues, caray, ¿cómo que vaciar el infierno? ¿Poco hay gente que puede salir de ahí? No. La Biblia dice que tú vas corriendo al infierno si no tienes a Cristo. Pero si hoy has creído en verdad que Cristo murió por cada uno de tus pecados, ya no vas al infierno, sino vas a la vida eterna. Y no porque lo merezcas, sino que Cristo fue a la cruz del Calvario y por gracia es que eres salvo. Por poner tu fe solamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué gran amor! ¡Qué infinito amor! Yo creo que nunca vas a encontrar en ningún lugar un amor como este. Alguien que no merecía recibir castigo, decide recibirlo para que no vayas al infierno. Nadie puede pagar una deuda eterna, infinita. El único es Dios. Y Dios, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se humilló a sí mismo a venir a este mundo caído, lleno de pecadores que lo aborrecían, a entregarse como ofrenda para morir por cada uno de aquellos que en Él creen. Cree en Él y serás salvo. No necesitas hacer buenas obras, no necesitas portarte bien, pero si en verdad has creído en Cristo, claro que no continuarás en tu pecado. Cree en Él y serás salvo. Dios te bendiga.